Continuamos en Notimundo a la Carta. Una opción para mantenerse informado. Con Gisela Bayona. El Ecuador enfrenta este 2025 una de las peores crisis de seguridad de su historia reciente. El crimen organizado ha profundizado su control territorial, la violencia se ha disparado y cifras oficiales y reportes independientes advierten que este 2025 podría convertirse en el año más violento del país, con miles de homicidios, extorsiones y enfrentamientos entre bandas que desafían al Estado. Frente a este escenario, ¿cómo evaluamos las estrategias implementadas y qué falta para recuperar la paz y la seguridad ciudadana? Nuestra entrevista de hoy en Notimundo a la Carta. Nos acompaña a esta hora Wagner Bravo, él es exsecretario de Seguridad Pública. ¿Cómo está, Wagner? Qué gusto, gracias por acompañarnos. Buenas tardes, Gisela, un placer saludarles a usted y a todos los que nos están escuchando. Gracias. Los datos oficiales y de observatorios independientes coinciden en que los homicidios aumentaron drásticamente en este 2025 con, dicen que podríamos superar ya al fin de año, estamos prácticamente al fin de año, a los 9,000. Proyecciones que podrían terminar a pesar de los estados de excepción, acciones militares. Bueno, tengo unos datos que sí son alarmantes. ¿Por qué cree usted que la estrategia que ha implementado el gobierno en temas de seguridad ha fallado claramente y este año vemos un repunte? Bueno, Gisela, lo que hay que comprender es que estamos enfrentándonos a 3 amenazas a la seguridad nacional. Cuando hablamos de amenaza, quiere decir que tienen el poder tal de hacer lo que tú estás concluyendo de hacerlo. Matar, corromper, traer armas, llevar coca, traer dinero, etcétera, etcétera. Y ahí tenemos que hacernos un análisis de cuál es el poder nacional que hablamos en términos militares. ¿Tenemos el poder suficiente para enfrentar? ¿Cuál es el poder principal que ha tenido el crimen internacional? Por eso hay que hablar de que es internacional. Ha podido hacer un gran consenso con los consumidores, con los productores de cocaína, en el caso de la cocaína, y los intermediarios. Y el Ecuador hasta ahora no puede hacer lo que yo digo, un gran consenso regional o mundial para luchar contra el crimen organizado. Entonces, cuando estamos peleando solos, yo creo que los resultados estarían bien, a pesar de que hay que cambiar estrategias. Siempre se ha dicho de que el Estado es un cuerpo vivo, va mutando y va migrando de acuerdo a las circunstancias. Y lo mismo es el crimen organizado, es decir, si declaramos un conflicto armado interno, yo tengo que ver como criminal cómo lo evado. Si he aumentado las penas para que vaya a la cárcel, tengo que buscar la forma de cómo evitar eso. Si han puesto a los militares en las calles, quiere decir que hay que ver cómo evadimos a los militares o cómo les incorporamos y comenzamos a corromperles a los militares. Entonces quiere decir que nosotros necesitamos otro tipo de estrategia, no para defendernos, Gisela. Necesitamos reaccionar y accionar. Porque si seguimos defendiéndonos de lo que yo llamo un ataque al crimen organizado, va a seguir pasando en el 2026 y en los años venideros lo mismo, exactamente lo mismo. Tenemos que cambiar la estrategia y entender de que la seguridad tiene que evolucionar mucho más rápido que como evoluciona el crimen organizado. Pero ¿qué errores estructurales ve usted de la política pública que han permitido que el crimen organizado se fortalezca, como usted dice, ¿no? O sea, reaccionamos, pero ellos ya están más adelante, 3 pasos más adelante, viendo cómo logran contrarrestar los controles. Tú acabas de decir algo muy claro, Gisela. ¿Cuál es la política pública de seguridad? ¿Cuál es la política pública de seguridad? Una política de Estado que no es para el momento, es para el futuro, para el presente, para el mediano plazo y largo plazo. Tenemos que conocerlas todas. Tiene que estar construido en saber cuál es nuestra realidad en este momento, qué es lo que podemos hacer ahora, cómo nos vamos a fortalecer y qué es lo que queremos, como se dice, al estado final deseado. En 10, en 15, en 50 años de los que querramos, vamos a acabar con todo el crimen organizado. ¿Lo conoces el pueblo ecuatoriano? Tenemos un plan Fénix, que no lo conocemos a profundidad. Me imagino que quienes están encargados deben estar analizando si están cumpliendo con sus metas. Pero de lo que estamos viendo de los resultados, a la vista y de todo el público de la nación ecuatoriana, no se están cumpliendo con los resultados. Claro que hay muchos otros factores. Entonces, como digo, tenemos que ir mutando de acuerdo a la seguridad también a lo que se está viviendo. Si no tenemos una política pública que decante en un plan de seguridad integral,
que elimine las causas coyunturales y estructurales al interior del país, que elimine las causas coyunturales y estructurales fuera del país, que involucre a todos los organismos del Estado. Acabo de leer que en este año se han condenado creo que 700 y pico de personas por los delitos que se han ocurrido en este año. Pero sí, todos los días nos dicen que capturan 50, 100, 200, 300. Creo que el ministro, espero equivocarme, decía que hay como 30.000 o 40.000 capturados. Y solo les hemos podido poner sentencia a 793 personas. ¿Qué pasó con el resto? ¿Dónde están? ¿Qué están haciendo? ¿Qué está haciendo la justicia? Delinquiendo en las calles. Entonces, si justicia no se involucra, pero involucrarse quiere decir, esta es mi prioridad. Y pensamos que siguen pasando las cosas por pasar. Si tenemos las acciones contra la minería ilegal y todavía no tenemos cómo controlar, cómo los países vecinos nos ayudan a que no vendan los ácidos, los químicos que compren el oro mal habido, entonces realmente seguimos luchando solos, al interior del país y al exterior del país. A mí me hubiera gustado que el presidente del Perú, en lugar de decir vamos a luchar juntos contra el crimen organizado, hubiera dicho, este es mi plan para de las 80.000 hectáreas de hojas de coca que hay en el Perú, voy a volverlas en 5, en 10, en 15, en los años que ellos quieran, 10.000. Eso nos da la esperanza. Pero si en Colombia, el presidente de Colombia dice que no le preocupa las hojas de coca, sino le preocupa el petróleo que daña el medio ambiente y va a seguir creciendo la producción, ¿qué esperamos? Que haya mayor producción. Cocaína nos han puesto como una autopista, dicen ahora, y por lo tanto, siendo esto un buen negocio, Gisela, ¿yo voy a dejar un buen negocio de los criminales? Puede, con el respeto de quien nos escucha, puede pararse de cabeza el Ecuador y decir, vamos a parar todo, pero es un buen negocio, es de lo que supuestamente yo criminal vivo. ¿Yo voy a dejar de hacer eso solamente porque los ecuatorianos se pusieron bravos y están atacándonos? Hay muy buenos resultados, creo yo, pero lo importante es saber si las estructuras, en cuánto se las ha afectado. Y ahora, además, se ha hablado mucho del tema del apoyo internacional, ¿no? De incluso tropas norteamericanas que estarán acá, que no como bases militares, sino que simplemente de manera temporal. Se ha hablado mucho, se lo han analizado mucho el tema de la colaboración internacional que tiene que existir en esta lucha. ¿Cómo evalúa usted esa coordinación interinstitucional e internacional en la lucha contra estas organizaciones? Cuando tenemos una política de Estado, decantamos en un plan, ese plan tiene que decantar a todos los que van a estar involucrados, que yo los llamo los elementos de coerción del Estado, Fuerzas Armadas y Policía. Tiene que estar un plan que concomitante con esa misión y con ese trabajo tienen que apoyar a eso, que será la aduana, el ARCON, el SDI, el SNAI, etc. Y tiene que haber un apoyo de las instituciones de soporte, de consolidación. Ahí entra el Ministerio de Relaciones Exteriores. El Ministerio de Relaciones Exteriores ha hecho un buen trabajo, pero lo que quisiéramos saber es cuál es el plan para que aterrice la cooperación internacional en el Ecuador, porque tenemos muchos convenios. El presidente tiene un sinnúmero de viajes y ha firmado diferentes convenios. Parece que ahora estamos firmando otro con Italia, somos parte de la Europol, pero realmente hay un involucramiento del apoyo internacional. A mí me hubiera gustado que gane la primera pregunta, Gisela. ¿Por qué? Porque fuera de que vengan bases militares, como le queremos llamar, oficinas, destacamentos, como quiera que se lo quiera llamar, iba a haber una especie de reconocimiento de que los países consumidores, productores y donde están los intermediarios, grandes carteles de la droga, son corresponsables de lo que nos pasa. Porque si sigue habiendo producción de cocaína en los 3 países vecinos, por eso es que... Pero la colaboración, dicen, puede continuar. Hemos visto además el anuncio que se ha hecho de la ayuda de Estados Unidos. Pero con acciones, el único país que de una u otra manera nos está ayudando. ¿Qué pasa con Europa, que es rector responsable? Porque si no hubiera en este gran negocio quien demande droga, no hubiera producción. Y si no hubiera producción, no habría quien demande. Por eso los intermediarios, digo, ahí están. Entonces, esa cooperación tiene que aterrizar. Yo siempre he hablado de que hoy tenemos un enemigo común con los Estados Unidos. El cartel de los soles. Les afecta a los Estados Unidos y a nosotros también, porque nosotros también los declaramos terroristas. Le declaró los Estados Unidos a los lobos y a los choneros, nosotros también. Al tener un enemigo común, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Hagamos lo que yo llamo una coalición. Ante un problema puntual que es crimen organizado que nos está atacando. ¿Cómo hacemos, pero realmente acciones? Como cuando hacen en las guerras. ¿Cómo? Esta es una guerra. ¿Qué está haciendo la Unión Europea con Ucrania? Exacto. Defendiéndose ante un enemigo común que posiblemente puede ser Rusia. Eso hagamos. ¿Cómo logramos eso? Entonces quiere decir que los países, fuera de firmar, de tomar una foto, de tener una declaración, oiga, aterricemos, pero aterricemos realmente.
Pero también hay una cosa, disculpa, Yosela, pero si los ecuatorianos decimos que no queremos, en cierta forma, con la primera pregunta, y un internacional, un país que quiera venir va a decir, pero si no quiere, ¿para qué vamos ahí? Pero hay que buscar. No creo que la ciudadanía no quiera. Creo que esa respuesta tiene varias respuestas. Otra historia, pero bueno. Pero sí, a veces parecería que no hay voluntad política real del mundo entero en esta lucha. Parecería que no hay una intención real de querer solucionar el tema, ¿no? Bueno, ahora también tengo que cerrar, pero hay un tema que no quiero que se me quede, que es, ahora leíamos también de la última noticia de la sentencia a 34 años y 8 meses de prisión para los 11 militares que participaron en la desaparición forzada de estos 4 niños en las Malvinas, en Guayaquil, ¿no? Y me gustaría saber cómo cree usted que se puede combatir el crimen sin poner en riesgo los derechos de la ciudadanía y también, o sea, evitar estos abusos que se dan porque hemos hecho de los estados de excepción una herramienta recurrente. Para suerte, Gisela, es un caso, no creo que sean muchos. Nada es perfecto en el interior de las fuerzas coercitivas del Estado, Fuerzas Armadas y Policía, y especialmente Fuerzas Armadas. Porque ¿quién es el responsable de la seguridad interna? ¿Quién está preparado, entrenado, organizado, etcétera? Para eso es la Policía Nacional. Con este ataque del crimen organizado, Policía ha sido sobrepasada. Y por lo tanto recurramos a las Fuerzas Armadas. Y las Fuerzas Armadas están preparadas para otra acción. En la guerra normal que tuvimos con el Perú, que vamos a cumplir 31 años, el enemigo está perfectamente identificado. Y entonces hay que pedirles a los militares otro tipo de organización de entrenamiento, pero en cambio tenemos el peligro de volverles policiales. ¿Tenemos Fuerzas Armadas o no tenemos las policías? Y por lo tanto, esos son los riesgos que se corren. Yo digo, en mi criterio, son muy pocos los casos, todo puede pasar, pero hay que prepararle al personal militar. Pero no tampoco, deberían pasar esos casos. Pero tampoco creo que deberían haber pasado estos casos, que hay que condonarlos, porque también estamos hablando de gente joven, Gisela, que posiblemente no tiene experiencia porque no han estado en la calle. No hemos estado en la calle, no hemos estado en el convivir diario con la delincuencia. Y eso amerita, como digo, una transición. No deberían haber pasado, pero tampoco 34 años. O sea, se cometió un error desde mi punto de vista. ¿Un error le parece la muerte de 4 niños? No muerte, porque no los militares, de lo que yo conozco, no les están acusando por la muerte, están acusando por la desaparición forzosa. Sí hubieron excesos. Sí, pero no fueron al final los causantes, que deben estarse riendo en alguna parte, desde luego. Pero, claro, o sea, la justicia tiene que llegar a los causantes de la muerte también. Y de una u otra forma, Gisela, es una llamada de atención y de altas orejas. ¿A quiénes? ¿Al gobierno, que tiene a las Fuerzas Armadas en las calles? Seguimos estando en las cárceles, o siguen estando los militares en las cárceles. Porque esas instituciones que hablábamos contigo antes de esto no se han fortalecido. Eso se llama corrupción. No fortalecer las instituciones para que sigan los militares de una u otra manera con la mejor institución del país, que hay que felicitarles por el trabajo que han hecho. Y hay que condenar también esta condena y este abuso de poder de estos jóvenes de los 4 de las Malvinas. Pero no están para eso. ¿Y las otras instituciones? Eso se llama peculado. Si las instituciones públicas, que no está al servicio de la sociedad, ¿para qué está? Aduana. Hoy quieren meter a los militares en los hospitales. ¿Para qué está el Ministerio de Salud? Tenemos que fortalecer el poder nacional para que cada institución cumpla con su rol y no estén esperanzados en que vamos a llamar a los militares. Y los militares tienen que comenzar a pensar, ¿y ahora a qué me voy a enfrentar? ¿A qué norma, a qué ley, a qué organización, a qué corrupción, a qué enemigo, etcétera, etcétera? Yo creo que, lamentando lo que pasó con los niños de las Malvinas, me parece exagerado la pena. No creo que haya sido la intención. Fue un desfase, no puedo vivir lo que ellos pensaron. Y eso es condenable. Pero hay imágenes eso que muestran la hazaña. Y es condenable también niños. Que la violencia trae violencia para mala definitivamente. Suerte. Y esto a la final, Gisela, termina en que los militares que están ahora decir, bueno, ¿y ahora cómo hacemos? ¿Cómo hacemos lo que tú decías hace un momento? ¿Cómo obligamos a que el Estado o los ciudadanos cumplan con la ley sin violar los derechos humanos? ¿Cómo hacemos? Ese es el gran reto que tenemos. ¿Cómo todo el mundo cree que tiene derecho a violar la norma? Acabo de venir en el tráfico que hay en este momento, Gisela. Casi nos chocamos con una persona. Casi nos chocamos, que no respeta la norma. Y hay un semáforo. Pare, pues, el señor, en el semáforo. Estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que sí necesitamos mano dura, definitivamente. Hay muchísimas cosas que hacer, pero que tenemos que prepararles. Y como digo yo, condenando esto y también estando al lado de las Fuerzas Armadas, tenemos que pararle al Estado. E involucrémonos todos, Gisela. Estoy de acuerdo. ¿Cómo lo hacemos de eso? Un plan de seguridad integral con una política de Estado, con los medios, con inversión que se lo haga, porque el lindo Ecuador
que dice la canción, posiblemente ya no va a ser el lindo Ecuador, por eso tenemos tantos migrantes. Hay que hacerlo. Con eso me quedo. Gracias por habernos acompañado. Estuvo con nosotros Wagner Bravo, ex secretario de Seguridad Pública del Estado. Ya volvemos con Notimundo a la carta.